¿Por qué le está yendo tan mal a Donald Trump? ¿Quién mejor que explicarnos con Jorge Andrés Castañeda? Jorge, qué gusto verte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto como siempre estar por acá. ¿Cómo va todo? Pues creo que en lo personal mejor que el gobierno estadounidense. No estoy tan seguro, pero creo que sí. Me llama la atención lo que está pasando. Sí, tú que tienes ese pulso más cañón, sí le está yendo mal al presidente y a la economía gringa. Pues mira, han estado saliendo una serie de reportes que pueden ser alarmistas. Vamos a ver en las próximas semanas. Que sí indican que vamos camino a una recesión en Estados Unidos. Y no solo una recesión, sino que va a haber efectos por los aranceles a China particularmente. Uh-huh. Un dato que están siguiendo diversos analistas es el número de barcos camino a Estados Unidos, porque pues, como tú sabes, pues el barco tiene que salir de China y llegar a Estados Unidos y eso no pasa de la noche a la mañana. Sí, claro. No, y qué tan cargados van los barcos, pues de todas las cosas que consumen los gringos. Uh-huh. Son muchísimas. Todo. Vino esta información hace poquito de algunos barcos que de plano estaban tirando sus mercancías en el océano, ¿no? Eso yo no lo vi, pero sí vi que hay menos barcos y que van más vacíos. Okay. Entonces, hay algunos muy catastrofistas prediciendo que va a haber escasez de muchas cosas en Estados Unidos en las próximas semanas. Ay. Porque pues ya no salieron de China. Incluso si hoy se arregla el asunto, ya no salieron de China. Algo hasta cierto punto bastante parecido a lo que pasó en el COVID, cuando se rompieron las cadenas de suministros y ya no había cosas. Pero aquí las rompió Trump. Aquí las rompió Trump. Se pueden arreglar, pero no es tan fácil. Y pues bueno, ya se están viendo una serie de indicadores que suenan preocupantes, ¿no? Esta semana es la más importante en cuanto a anuncio de resultados de empresas en la bolsa en Estados Unidos para el primer trimestre. Okay. Ya la semana pasada hubo bastantes. Digamos, no todo es esta semana, pero esta semana es muy importante. Muchas muy grandes reportan esta semana. Una empresa mexicana reportó ayer. Cemex le fue espectacular, por cierto. Qué bueno. FEMSA también reportó, le fue muy bien. Le había ido muy bien antes. Pero bueno. Todo el terror que hemos estado viviendo, qué bueno, ¿no? Reporta Amazon, reporta Apple, reportan algunos de los bancos, de las petroleras. Y lo que estamos viendo es que muchas empresas están siendo muy cautelosas, no en sus resultados, sino ellos en sus presentaciones de resultados dicen, y el próximo trimestre yo creo que voy a vender 50 mil millones de dólares. Y vamos a ir con unos márgenes así y así. Están siendo extremadamente cautelosas. O sea, le bajaron 7 rayitas a la meta, ¿no? Le bajaron a ya la meta. No vamos a vender un friego, ya no vamos a tener... Sí nos va a ir bien, pero un poquito mejor, nada más. Se está viendo en las órdenes de manufactura, que es, o sea, es un indicador que se mide mucho en Estados Unidos, se observa mucho como adelantado, que son, es un indicador que se construye de encuestas, etcétera, con encargados de procura en diferentes tipos de empresas y están comprando menos. Muchos están subiendo los inventarios de las empresas y lo que te decía del comercio. Ese es el lado empresarial que está causando pues muchas alertas y levantando muchos. Vamos a ver qué pasa. En una de esas todo esto se mejora en 3 semanas también. Entonces, no es que ha pasado nada, nada más hay una alerta, ¿no? No, pero hay una alerta sí y hay un hecho. El hecho es que están los aranceles, eso es un hecho. Hecho 2, claro, que se puede medir. Están llegando menos barcos, punto. Están saliendo menos barcos, digamos. Todavía saliendo menos barcos. Bueno, digamos que el viernes cuando se empezó a hablar de esto, a finales de la semana pasada, se decía, han salido menos barcos. Que tienen que estar llegando a Estados Unidos. Se espera, los primeros que empezaron a salir menos, tendrían que haber estado llegando a finales de esta semana. Y luego, o sea, se tarda ese asunto. No van a llegar, esos barcos ya no llegaron porque no salieron. Esos barcos traían productos, esos productos ya no van a llegar, entonces no va a haber esos productos. ¿Qué tan grave es que va a haber anaqueles vacíos en tiendas? Vamos a ver. En algunos lugares seguramente, pero en todo Estados Unidos a mí me cuesta todavía trabajo creer que eso vaya a pasar. Pero sí ya lo están, y ya no son unos loquitos los que lo están diciendo, ya viene de algunas de las casas de inversión y de estudios económicos más importantes alertando de este problema. Y eso creo que es importante, porque cuando dices, es que hay algunas visiones catastrofistas, o sea, sí, pero no son de los loquitos radicales, es de casas muy serias que le están hablando a gente de muchísimo dinero diciendo, cuidado, viene un problemón. Puede haber un problema. Y luego tenemos el lado de los consumidores. Ok. También la confianza del consumidor en todos los niveles de ingreso está en sus niveles más bajos de los últimos años. Mucha gente en Estados Unidos
está preocupada de perder el trabajo. Ok. No es que se hayan perdido todos los trabajos, pero ya la gente está preocupada. Y eso tiene efectos sobre cómo consumen. Dicen, híjole, ya pues, no sé si me voy a comprar el carro nuevo. Y todos allá que viven, digo, con mucho dinero, pero muy apalancados. Sí, claro, ¿no? todo es crédito. Pero también tiene una cantidad de dinero. Todos los hogares, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Hubo compras anticipadas. Quizá los datos que vimos en México de marzo, que son buenos, que salieron hoy por la mañana o ayer en la noche, es por compras anticipadas. Gente dijo, voy a comprar antes de que vengan los aranceles todo mi arroz, por decir una cosa, o voy a comprar coches. O voy a comprar... ¿Así como tipo compra de emergencia? Pues no, pero si tú sabes que van a subir los precios, dices, mejor compro hoy. Ok. ¿No? Tu iPhone. Apple reportó en su momento, o sea, una nota, no en sus resultados todavía, salen el jueves, que habían visto un incremento en la demanda de iPhones con mucha gente. Dijeron, pues mira, si yo tengo que cambiar mi teléfono, mejor de una vez porque va a subir bien cañón. No sé después cuánto va a costar. Mira qué interesante. Luego, búsquedas en internet. Es que en Estados Unidos, como sabes, miden todo. Sí, claro. Búsquedas en internet de cómo vender tu casa, ¿no? De gente viendo a ver cuánto vale mi casa. Y están para arriba. También están para arriba. Caída en el turismo internacional. También han dejado de llegar muchísimos turistas, sobre todo europeos, a Estados Unidos. Ha visto ahí en redes, a cada rato andan publicando, canadienses muchísimos, ya lo vimos con el resultado electoral de ayer, muchísimos menos canadienses, muchísimos menos europeos yendo a Estados Unidos de vacaciones. Sí, ya no es el atractivo para muchísima gente, ¿eh? ¿No? Que hace un año era. Lo de Disney, así, y luego ahí vamos, porque ahorita no. O sea, también hay muchas noticias de que en Las Vegas hay muy mal, está vacío. Te están tratando mal y que la llegada es complicada y que de repente a uno si por tu color de piel no te dejan entrar tan bien, que hay discriminación. O sea, hay muchas notas que están ahí generando que la gente no quiera ir hacia los Estados Unidos o al Estados Unidos de Trump, al menos de momento. Y luego hay otro dato bastante preocupante del lado del consumo, que es que se ha incrementado el número de gente solo pagando el mínimo en sus tarjetas de crédito. No, hay un pequeño aumento en la morosidad, pero nada. O sea, no es la cartera vencida que ya valió queso, ¿no? No, pero eso sí. No preocuparía solito. Pero cuando ves a la gente que solo está pagando su mínimo, ¿no? También te habla de una situación en el consumo preocupante. Entonces, ¿qué estamos? Esto es una crisis totalmente autoimpuesta. O sea, no hay que. Sí. A ver, en diciembre la economía americana estaba con todo. Las bolsas estaban con todo, el empleo estaba con todo, se pronosticaba un crecimiento. No me digas. Entre el final del COVID y, digamos, 2024, ninguna economía en el mundo creció como Estados Unidos. Estados Unidos, si de por sí ya era el país más rico antes, estaba mucho más rico que los europeos y los chinos. Y Japón y todo. Había crecido muchísimo la economía. Los inversionistas felices. Las bolsas explotando. La locura de la inteligencia artificial, o sea, la nueva moda de inteligencia artificial, una cantidad de inversión dirigiéndose a inteligencia artificial brutal. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. O sea, el tamaño de la economía mexicana, vamos a meterlo una empresa decía, a ver, yo le voy a meter a eso. Y todas las inversiones en energía que van de la mano con eso. Y de repente esto es una crisis autoimpuesta que se vuelve un shock, digamos, de demanda, pero de oferta al mismo tiempo, ¿no? Con los economistas. ¿Eso a qué nos puede llevar? Desafortunadamente, uno de los escenarios que se empiezan a ver como más posibles, pero no, es lo que se conoce como estanflación. ¿Qué es eso? No crece la economía, pero hay inflación. Que fue un poco lo que pasó en los 70s y 80s, o sea, al finales de los 70s, inicios de los 80s. Corrígeme si me equivoco en ejemplo bien frívolo. Gano 10 pesos y me gastaba en el súper 10 pesos. Ahora voy a seguir ganando 10 pesos, pero el súper va a costar 12 pesos. 11, ponle. Ok. Y ya no voy a crecer. Y antes mi salario Déjame subía. ser catastrofista, Julio. No soy catastrofista. Estoy diciendo que dicen algunos de los que podrían ser analistas más serios. O sea, pero esa es la estanflación. O sea, todo queda. La economía igualita. O sea, tu crece ingreso poco, igualito o poquito. Y hay con más inflación. Pero los costos van y ahí el Banco Central, la Fed, no sabe mucho qué hacer en ese escenario, porque normalmente tú, si tienes bajo crecimiento, bajas las tasas, creas un poco de inflación, pero no pasa nada. O si tienes inflación muy alta, subes las tasas y le pegas un poco al crecimiento. Pero aquí estás un poco atorado. Entonces, vamos a ver en qué acaba esto. Supuestamente hoy se anuncian algunos de los
Tratos ya comerciales con Estados Unidos, posiblemente la India sería el más inmediato, con los dos países garantizándose un estatus de nación más favorecida, que es aranceles bajísimos, que sería bien visto por los mercados que eso pasara hoy. Oye, y rápidamente hay que esperar porque todo esto son de momento escenarios, alertas, etcétera. Nada está en concreto. En los siguientes días vamos a tener mucha mayor claridad. Pero a México, ¿qué le puede llegar a pasar? Mira, a México sigue Depende, con todo. Depende muchísimo de la economía de Estados Ajá. Unidos. Entonces, lo que pase en Estados Unidos repercutirá directamente en México. Ok. El viejo dicho de que cuando Estados Unidos le da una gripa, a México le da una neumonía. Sí, es un poco más complejo hoy. Pero México es lo más que grande. me estás diciendo no es una gripa, ¿no? Para acá, para allá. Pues vamos a ver en qué acaba, ¿no? Podría ser una gripa fea. Que para nosotros sería pulmonía. Que para nosotros Sí, acá sería COVID, dicen. podría tener efectos. Ya no es la misma economía mexicana de hace unos años. Pero, pues sí, todo el dinero que llega de remesas, que es muchísimo Que ese ya dinero, empezó a bajar. que ese ya empezó a bajar. La cantidad de inversión que viene de Estados Unidos a México, esa también está medio atorada, porque ahorita nadie quiere decir, órale, espérate con los aranceles de este señor. No. Americanos mismos diciendo, vamos a ver. Y podría tener efectos, sí, en una ya muy débil economía mexicana. Los datos de ayer de marzo fueron esperanzadores y sorprendentes para México. O sea, fue un mejor marzo de lo que esperaba. Ah, qué padre. Pero sigue siendo un bastante mal primer trimestre. Tenemos que ver las cifras completas ya cuando tengamos... ¿Por qué un poco fue mejor de lo que se esperaba? Pues hubo en el indicador que se llama el IGAE, el Indicador General de Actividad Económica, que más o menos mide el PIB de forma mensual. Hubo un crecimiento cuando veníamos en decrecimiento enero-febrero, aparte del último trimestre del año pasado. Si fue suficiente para que el primer trimestre no fuera negativo, no sabemos todavía. Yo creo que no, pero veremos. Ya. Luego hubo unos datos relativamente buenos de empleos y hubo datos buenos de exportaciones a Estados Unidos. Pero esto puede ser lo que te decía, también empresas diciendo antes de los aranceles compren más, entonces suben las ventas. Sí, claro. Pero eso quiere decir que después van a bajar. Pero bueno, sí, la situación económica en México hoy no es buena, de acuerdo a todos los indicadores. Los datos de esta semana dicen que tal vez no es tan mala como algunos pensábamos. Qué bueno. Vamos a ver. Pero falta ver qué pasa con la economía americana si este autogol de Trump, ¿no? Porque sí, esto puede tirar... Sí, le gustó dar a la piñata y la piñata es su propio país. No, y él dice que tiene una estrategia que implica dolor en el corto plazo, pero mejoras en el largo plazo. Eso tampoco lo sabemos, ¿no? Puede ser verdad. Jorge Andrés Castañeda, te seguimos en tu red. Ahí estamos en X, Jorge Acast, acá contigo los martes y en El Economista todos los jueves. Gracias, es Jorge Andrés Castañeda.